¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener otra clase de AstroClips. Vamos a hablar ahora de qué necesito para yo imprimir un gráfico en la computadora. ¿Qué datos le tengo que cargar? Muy bien. La fecha de nacimiento, imprescindible. La hora exacta de nacimiento, que yo la encuentro en una partida, que puedo ir a el registro civil a sacarla. Y con esto yo he tenido muchos inconvenientes, porque hay gente que me pregunta, ¿sin hora de nacimiento podemos hacerla? Yo vivía en campaña, tuvo mi mamá el parto en casa, me anotaron un mes después, pusieron cualquier fecha, mi padre no sabía o mi madre no se acuerda. Bueno, ¿qué les contesto yo? Que no se puede levantar. O sea, si bien hay métodos de corrección de una carta natal, es muy engorroso. Es engorroso porque yo tengo que ir probando dentro de las 24 horas que tiene este estudio, porque es como si fuera un reloj, son 12 casas, por lo tanto cada casa son 2 horas para que sean las 24 horas del día, y yo tengo que ir probando en cada casa a tientas, viendo si coincide cuando la persona se casó, si coincide cuando tuvo un hijo, si coincide cuando se recibió de alguna carrera, si coincide con un divorcio, si coincide con una muerte. ¿Por qué? Porque la carta natal es un reloj que, como yo les dije en otros capítulos, es la foto del cielo en el momento que la persona nace. Entonces se empieza a activar en el momento que la persona respira, larga su primer llanto en la sala de parto. Ahí ese reloj se empieza a mover. Y tiene que coincidir sí o sí, porque es la vida de la persona, con un matrimonio, con un nacimiento, con una graduación, con algún suceso importante. Imagínense corriendo grado a grado, las 24 horas para ver dónde coincide. Entonces, normalmente el nativo tiene que dar una hora aproximada. Me escribe una señora el otro día y me decía, no la teníamos y una astróloga me hizo la carta para las 12 del mediodía. Sí, se estila eso porque el astrólogo quiere captar el trabajo, la persona quiere que le digan algo y se levanta genérico para las 12 del mediodía o una hora particular. Pero ¿qué pasa ahí? El nativo va a decirme, como me dijo esta señora, hay cosas que yo me doy por aludida y otras que no, hay cosas que me siento identificada, hay cosas que no. ¿Por qué? Porque la hora de nacimiento exacta es, como les digo siempre a los alumnos o a los que me piden la carta natal, es la llave, es la combinación que abre esa cerradura. ¿Qué cerradura? La de tu estudio natal. Porque, por ejemplo, hoy, 6 de marzo, ¿verdad? Bueno, todos los nacidos el 6 de marzo, si yo voy a efemérides, tienen los planetas en el mismo lugar. ¿Qué diferencia el que nace un 6 de marzo a tal hora de la mañana con el que nace en la tarde? Los planetas y el horario. Porque la luna es muy rápida, porque podemos tener en una cúspide, que son estos ángulos de las casas, un ángulo, y entonces no es lo mismo ser ascendente Piscis que ser ascendente Aries. El ascendente seguramente se modificó porque por el oeste, por el este amanecía otra constelación, no la del nativo, y eso nos da confusión y nos da un análisis exacto. Así que la hora exacta de nacimiento es fundamental. Y si no, corre por cuenta de la persona que lo pide los errores que se puedan dar, ¿sí? Bueno, horario de Greenwich. Yo tengo que fijarme siempre esto. Nosotros estamos en Uruguay a -3 horas de Greenwich. Greenwich es una ciudad que pasa por Inglaterra y ahí se marca el grado 0. Tenemos 180 grados para acá y 180 grados para el otro lado y tenemos toda la circunferencia de la Tierra. Entonces, desde Greenwich nosotros estamos 3 grados menos, entonces estamos a 3 horas de Greenwich. Y eso hay que calcularlo
porque no es poner la hora a lo loco, porque no es lo mismo tampoco vivir en el hemisferio norte que vivir en el hemisferio sur. Entonces hay que marcar la latitud y la longitud del lugar y además el horario Greenwich de diferencia con el país que estamos levantando la carta. Además, el horario del país. No olviden que nosotros tuvimos muchas épocas acá en Uruguay cambiando el horario en verano para que la luz solar nos rindiera un poco más. Entonces cambiábamos 1 hora más, 2 horas más, 2 horas y media. He tenido las tablas de horario y hay diferencia a veces hasta de 2 horas y media. Entonces hay que fijarse qué países cambian el horario en la fecha en que nació la persona y también actualizar ese dato. ¿Tá? Con todo eso, yo ahí levanto una carta, pongo el modelo en la computadora y sale el gráfico que vamos a ir analizando poco a poco en sucesivas clases. Nos vemos la que viene. Chao.